Bueno, vamos a hablar de combustibles. Digo esto porque el fin de semana ya se anticipan, los estacioneros sobre todo han dicho que se vienen los aumentos, primero porque se supone que el 1 de diciembre se vuelve a activar el tema de la actualización de los impuestos para los combustibles líquidos, eso por un lado. Pero además hay que tener en cuenta que desde las petroleras hablan del desfasaje que todavía existe en el valor de los combustibles. Se habla del 1,6, 2,2% para el 1 de diciembre. Sí, con respecto a los combustibles, tenemos por un lado el tema del impuesto a los combustibles líquidos, que se actualiza ahora en diciembre, probablemente sea prácticamente 2 o 3 pesos más, quizás, dependiendo si estamos hablando de gasoil o estamos hablando de naftas, pero además de eso, tenemos el tema del reacomodamiento que tiene el precio de los combustibles, que depende del valor del crudo, depende del tipo de cambio, depende de la evolución de los costos, es decir, cómo evoluciona la inflación. Según las petroleras, hablan de un desfasaje para que el precio esté acorde a los valores de mercado de casi un 10% aproximadamente, es decir, estaríamos hablando casi de 60 pesos el litro de nafta. Pero según el propio gobierno habla de que en principio el desfasaje sería bastante menor, estaría cerca del 1,2% aproximadamente, así que está claro que la presión un poco va por esos dos lados, con lo cual seguramente la semana que viene y antes de que asuma el nuevo gobierno tendremos nuevamente un incremento de combustibles para ir acortando la brecha, porque tampoco se sabe cuál va a ser la política en este segmento en especial del próximo gobierno a partir del 10 de diciembre. Es un tema sensible, uno sabe que aumentan los combustibles y automáticamente genera un efecto cascada en el resto de los bienes y servicios, fundamentalmente en alimentos y bebidas. Y si tenemos que hablar de alimentos y bebidas, aunque también hay que agregar artículos de limpieza e higiene personal, en los últimos días salía un informe que indicaba las subas que se han registrado en los últimos días, 10 días, en los cuales las distintas marcas subieron en promedio entre un 10 y un 15% sus productos. Y esto por ahí, de alguna manera, lo apuntamos para el lado del análisis porque algunos ya lo anticipaban. Decían, bueno, por si acaso y antes de que asuma el nuevo gobierno, seguramente sí iban a venir aumentos y es lo que sucedió. Es lo que viene sucediendo, básicamente porque se rumorea que Alberto Fernández generaría una especie de pacto social o acuerdo con distintos sectores, donde está estipulado el acuerdo de precios, que a lo mejor por 3 meses o quizás 6 meses los movimientos de precios estén relativamente calmados, con lo cual desde este punto de vista hay muchos que quieren reacomodarse antes y no quedar desfasados si van a tener que estar 3 o 6 meses con precios relativamente estables. Uno sabe que la inflación tiene una inercia y por más que en un mes determinado hayan políticas para frenar la inflación, esta inercia propia va a hacer que siga por lo menos evolucionando un par de meses más. Así que por eso hay algo de especulación y algo que tiene que ver evidentemente con la suba de los costos. Sin duda. Bueno, ahora vamos a hablar del endeudamiento de los argentinos. El informe del Banco Central habla de que el 51% de los adultos estamos endeudados. Y si tenemos que hablar de la provincia de Mendoza, el 40% está endeudado. ¿Qué significa esto para nuestro futuro inmediato? Digo, porque si empezás a hacer como una especie de sondeo, nosotros lo hacíamos en la redacción, José, y decíamos, sí, estamos todos endeudados. Sí, la mayoría de los argentinos tiene en mayor o en menor medida cierto nivel de deuda. Según el informe del Banco Central, más del 50% de los argentinos adultos mayores están endeudados, la mayoría con las tarjetas de crédito. El dato destacable es que en el último año el endeudamiento con tarjetas de crédito ya no era para bienes durables, es decir, no era para la heladera, para la cocina, para cambiar el auto, sino que era para el rubro alimentos y bebidas, es decir, para el hipermercado, para la despensa o para el almacén, ahora que hay otras modalidades y accesibilidad para utilizar el financiamiento con tarjeta de crédito en comercios más chicos. Es decir, cambió y migró este financiamiento que antes era para un bien durable para consumos típicos semanales de las familias, con lo cual ahí empieza la preocupación. Tenemos un nivel de endeudamiento que crece, los niveles de endeudamiento muchas veces suelen ser vistos como buenos porque hay financiamiento y la familia crece con ese tipo de situaciones, pero cuando es para alimentos y bebidas y para el supermercado, uno empieza a ver una situación, una luz de alerta, porque evidentemente no es la finalidad específica y es porque el poder de compra se acorta y el sueldo no alcanza los 30 días del mes. Sí, la verdad que refleja la situación crítica que están viviendo la mayoría de los hogares en nuestro país. José, muchísimas gracias por acercarte como cada martes a nuestro estudio para ayudarnos a entender la economía, como decimos, es como un eslogan esto. Así es que te agradecemos y será hasta la semana que viene o si te necesitamos te estaremos llamando.
Gracias como siempre y a disposición. Muchísimas gracias. José Vargas con el desarrollo y por supuesto el análisis de la economía, nuestro economista de cabecera, como decimos siempre aquí, en Señal U. Momento de ir a una pausa, enseguida regresamos.